Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta novena edición del Festival Lloret Negra. Primero de todo, agradeceros por acompañarnos. Algunos llegarán un poquito tarde porque ha habido un accidente en Mataró, pero bueno, eso es lo que pasa con el directo. Agradecer también al Casal de la Obrera por este espacio maravilloso. Hace 9 años levantamos los pilares de una idea con un valor emocional y sobre todo para forjar un espacio donde las historias, las palabras y las miradas van más allá de los libros. Desde aquí miro ahora hacia el pasado y me maravillo de que entre todos hayamos podido construir un espacio de cultura, porque en nuestras manos tenemos el valor de cuidarla, en nuestro corazón el sentimiento de amarla y sobre todo este lugar especial que es Lloret Negra, porque Lloret Negra no es solo un festival, va más allá, porque cuando las luces se apagan nos queda la esencia de los momentos vividos, nos queda la esencia de esas conversaciones inolvidables, de esas novelas maravillosas y sobre todo la riqueza de cada uno de nosotros en esa sinergia de vida de nos conocemos, sumamos y crecemos. Lloret de Mar, desde aquí agradecer a todo el apoyo de las instituciones, también a todas las colaboraciones, a todos los patrocinadores y sobre todo a este equipo maravilloso que desde el primer minuto avanzamos juntos en esta senda de riqueza. Deciros también que Lloret Negra se ha convertido en una mirada al mundo, una mirada a la realidad y va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, porque al final, gracias a todos, hemos convertido este festival en una gran familia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y vamos a arrancar, Joaquín y Tomás. No, Tomás, di algo. Bueno, como ya está suficiente. Como ya dijo Angelique, este es el 9º año y vemos que por lo menos crecemos un poquito cada uno, así que con 9 años supongo que estamos bastante grandes, ¿no? Bueno, de hecho también este año hasta haremos una excursión al siglo XIV esta noche, o sea que... Sí, se vienen cositas. Bueno, sí, pero una excursión, ¿eh? El jet lag igual a alguno le afecta, pero queda mucho. Bueno, lo bueno es que hay gente que nos está acompañando durante estos 9 años y que sigue viniendo todos los años y tratamos para esa gente de hacer siempre algo que sorprenda, algo que les guste, algo que puedan ver que ha cambiado del año pasado y para eso realmente nos organizamos mucho y pensamos mucho y creo que todos estos años lo venimos consiguiendo. Bueno, al final lo que tratamos es de que os llevéis una buena experiencia, una grata experiencia, ¿eh? Cada año procuramos que las bajas del festival, la corona de flores la enviamos, es igual, ¿no? Pero que las bajas sean las mínimas posibles. De momento solo hemos tenido algún herido, ¿no? O sea, no, pero hemos preparado una serie de actividades, también pensar que el festival se mantiene evidentemente gracias a vosotros, pero gracias a patrocinadores que contribuyen, que nos ayudan, que de hecho alguno se va añadiendo, o sea, ahora ya podemos decir ahí disimuladamente que tenemos hasta un banco, ¿no? O sea, pero ya veremos. Banco para sentarse. De hecho, este año ya adelantamos, oye, ya lo anunciamos, la cesta será, bueno, tendrá una cierta calidad. La patrocina
este banco, de la banca ética. Haremos una pequeña presentación y la verdad también que nos ha convencido a nosotros para que se incorpore con nosotros en esta visión. También es que vamos avanzando, que vamos mejorando y vamos ofreciendo cosillas, ¿no, Angeli? Pues sí, y vamos a empezar entonces con esta primera mesa que nos acompaña Almudena Almagro, nos acompaña Violeta Sánchez, Laura Manzanera, Alberto Bredilla y dos personas más, que es Luis Jones y Iván Sánchez, que están, como os decía, en un accidente y que si vienen tarde, pues evidentemente, claro, se están demorando. Por favor, acompañarnos. Esta mesa la moderará Almudena Almagro. Ella es, además de escritora, una activista cultural brutal. Se ha dedicado, bueno, de cuerpo y alma casi a la cultura, aparte de un montón de actividades económicas. Y además, bueno, es comisaria del Festival de Terrassa Noir, que ya sabemos detrás el trabajo que hay. Ella os presentará al resto de invitados de la mesa y con ella vamos a disfrutar de ese suspense, de esa entrega, de esa mirada, y ahí lo dejo. Gracias, Angeli. Y felicidades por esos 9 años. Doy fe que este festival es adicto. Una vez que vienes por primera vez, ya no puedes faltar nunca más. Ella me enganchó y aquí sigo. Pues bien, empezaré, como ha comentado, esperamos 2 invitados más que, bueno, esperemos que lleguen. Y si no, pues nada, nosotros aquí, ¿no?, tenemos más tiempo para hablar. Bien, pues a mi lado está Laura Manzanera. Ella es de Barcelona, estudió Ciencias de la Información, trabaja como periodista y ha colaborado con numerosas editoriales. Se ha especializado en la investigación y divulgación de la historia en general y de la historia de las mujeres en particular. Otra feminista. ¡Qué bien! Es autora de varios libros, entre ellos Olympe de Gouges, La cronista maldita de la Revolución Francesa, Mujeres espías, Intrigas y sabotajes tras las líneas enemigas del corsé y tanga, 100 años de moda en España, Hechomisas, mujeres que vistieron de hombre en busca de igualdad. Ya veis que la perspectiva de género, Laura no la pierde nunca, ¿no? Y ha venido a este festival para presentarnos un título que ya corre mucho por ahí, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Que está... Sí, sí. No sé si soy del todo consciente. Sí, porque no habíamos coincidido y yo ya había oído hablar de este título. Sí, alegría, sí. ¿Quién ha matado a Agatha Christie? Bueno, es que es para recordar, ¿no? Entonces, nada, luego hablamos de tu libro, voy a seguir presentando. Tenemos a Violeta, a la que amo a su país. Yo he viajado muchísimo, pero yo creo que Cuba me robó el corazón, su gente, su tierra, y ella es cubana, ya me sale el acento cubano, de un pueblito blanco muy cerquita de la capital. Ella se graduó en medicina y trabajó como profesora universitaria en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana hasta el 2002, que decidió venir a España. Desde entonces vive en Manresa, no muy lejos de mí, vivo en Terrassa. Y desde allí, pues ella es médico de familia y sigue estando vinculada con la docencia universitaria. Y hasta el momento ha publicado, aparte de una de relatos donde explica su experiencia como migrante, ha publicado 3 novelas negras, si no me equivoco, ¿no? Tú vienes a representar la tercera, Insomnes, la cuarta. Yo tenía Añoranza y Flagelos. ¿Cuál es la otra? Esta, vale. Pero tú presentas Insomnes y otra, la última. Vale, genial. Y a su lado tenemos a un escritor, bueno, que ya es escritor,
porque escrito ya está, lo que pasa es que no se ha publicado. Pero a mí me da que cuando esto pase, Alberto, va a ser un éxito que va a ser difícil de contener, ¿eh? ¿Por qué? Porque Alberto Bredilla, que viene ni más ni menos de 7 horas de conducción de Vitoria, es abogado, experto en criminología, criminalística, perfil criminal, psicología social y trabaja en la policía judicial. Bueno, que quede aquí, de la policía judicial, 30 años. O sea que entendéis ahora, ¿no?, que cuando publique esos libros tiene bastante que decir, Alberto. Tal cual, ¿no? Al final, de lo que decías tú, 30 años de investigación dan para ver muchos casos y dan para darle muchas vueltas a la cabeza para... Yo no lo explicaría, pero bueno. Os decía que, efectivamente, como decía, llevo 30 años en investigación criminal, ahora estoy de jefe de la Policía Judicial de Álava y han pasado por mis manos pues, una infinidad de cosas, desde terrorismo, organizaciones criminales, sectas, niños robados, psicópatas. Entonces, bueno, todo eso lo he trabajado. Mi visión creo que será hoy la división de campo, un poco de la investigación de calle, y ahora pues me lancé al ruedo. Me da mucha envidia a toda esta gente que está aquí, que asco, me da mucha envidia y me decidí a escribir y ya tengo terminado un libro y ahora empezaré el tortuoso camino, entiendo, de buscar editorial. Pero bueno, escribir. Bien, Laura, vamos a hablar de Agatha, de quién ha matado a Agatha Christie. La verdad es que cuando leí de qué iba, me hizo gracia e ilusión, porque yo muchas veces bueno, lidero clubs de lectura y, como dice Angeli, pues soy divulgadora cultural. Muchas veces cuando explico la historia de Agatha Christie, lo que hay detrás, la gente se queda así como un poco, pero eso pasó, pero es verdad que desapareció 11 días y qué tal. Y entonces cuando lo leí dije, qué buena Laura, qué lástima no haberse lo pillado yo antes, porque la verdad es que has cogido una parte de hechos verídicos que ahora nos explicarás, pero lo has mezclado también con ficción que tengo que buscar en internet. Oye, ¿el asesino del carbón existe o no? Digo, porque esta mujer también me ha cogido una historia por ahí real y me la ha mezclado. No, eso te lo has inventado tú. Es ficción, ¿no? Bueno, explícanos un poquito de qué va y cuál es esta curiosidad de que Agatha Christie se inventó su desaparición durante 11 días. Pues sí, la novela surge de hace unos pocos años, cuando descubrí que realmente Agatha desapareció 11 días. Después de una bronca monumental con el marido porque se estaba liado con una secretaria, cogió el coche, sí, un clásico, y era secretaria, no suya, pero era secretaria, cogió su coche hacia la noche ya, y pues lo encontraban por la mañana abandonado al lado de una cuneta con la puerta abierta, el abrigo y otras pertenencias y el carnet de conducir, y ni rastro de ella. Entonces, bueno, claro, era bastante famosa ya para entonces, no como fue después, pero muy famosa. Y claro, todo el despliegue de medios de comunicación y todo el despliegue policial, empezaron a buscarla y no la encontraban. Entonces yo, a partir de este hecho, yo había publicado siempre libros de no ficción, pero claro, ahí pensé, esto tiene una ficción como una catedral. Y ya no me lo quitaba de la cabeza, y a partir de ahí ficcioné qué podría haber pasado durante esos 11 días, porque no se sabe. Agatha nunca quiso hablar, dijo que tenía amnesia, que no recordaba nada, y a partir de ahí surgieron las teorías más rocambolescas, ¿no? Que era una venganza por el marido, porque claro, a él lo llegaron a acusar de que la había matado, que si era para vender más, que si era una venganza para su editor. Bueno, no podéis imaginar la de teorías que salieron. Entonces, a partir de ahí, mi teoría totalmente ficcionada es que la contrató Scotland Yard para ayudar a la comisaria Thelma Barnes a atrapar al asesino de Carmen. Ese es, a grandes rasgos, el doble argumento que va coincidiendo en la novela. Yo había oído que ella, cuando volvió, dijo, que no sé lo que ha pasado, no sé dónde he estado, no sé en el tiempo que ha pasado, ¿no? Pues, no, pero algo tenés que recordar. No. Entonces la cosa se quedó ahí, pero años después supieron que estuvo en un hotel y que se inscribió como con el nombre de la secretaria. O sea, que mucha amnesia no había. O sea, eso estaba es sospechosamente sí, falso. ¿no?
Sí, porque la encontraron, ella vivía en el sur de Inglaterra, la encontraron a 700 y pico kilómetros en el norte, en un típico hotel balneario de estos, todo lujo con spa y demás, y ella, evidentemente, como dice Almudena, dijo no recordar nada absolutamente. Hubo 2 médicos que certificaron que realmente había tenido amnesia, pero es verdad que es un poco difícil de creer, porque salía en todas las portadas, la tenía que haber visto alguien, y aparte se inscribió con el apellido, cambió el nombre de pila, tuvo el detalle, pero se inscribió con el apellido del amante de Archibald Christie, de su marido. Eso huele a ataque de cuernos, ¿eh? Huele un poco a... Tú me lo vas a pagar. 11 días, ¿no? Yo creo que, no sé lo que consideras, Laura, de que realmente ahí ya demostró que era capaz, su mente era capaz, no solo a nivel de escribir, sino a nivel de como persona, ¿no? ¿No crees que... Sí, yo creo que, claro, a raíz del libro conocí un poco, indagué un poco la biografía, ¿no? Y estuve leyendo la vida de Agatha. Y realmente, claro, la idea que tenemos todos de esa señora amable, ¿no? Vestida bastante tradicional para la época, discreta, era muy tímida, entonces por archifamosa que se hiciera no era muy amante de salir en público ni de las entrevistas. Claro, ves toda la vida que llevó, por ejemplo, fue pionera del surf, hacía surf con tabla, o sea, tela. Luego dio la vuelta al mundo con su marido, escribió novela policial, con su madre también, con su madre fue a Egipto de jovencita y luego de mayor dio una vuelta con Archibald antes de la bomba del amante. Y tuvo una vida realmente, escribió un montón de novelas, ya sabéis que es la más vendida después de Shakespeare, que se dice pronto, y tuvo una vida muy particular, fue muy adelantada a su época, aunque sea una frase un poco trillada, en todos los sentidos. Aparte hizo novelas policíacas que tampoco es que fuera lo más que hacían las mujeres por entonces, ¿no? Bueno, de hecho fue como la reina de la novela Enigma, ¿no? Lo que sí me ha parecido curioso es que teniendo una protagonista, ¿no? Un personaje tan potente, ¿no? Como es ella, que me expliques un poco la idea esta de esta comisaria excéntrica o inspectora Thelma Barnes. ¿En qué momento no piensas de que es necesaria para que también guíe toda esta narración? Sí, la verdad es que no quería explicar solo no quería convertir a Agatha directamente en la cabecilla de la investigación, sino que la quería convertir en el alma pensante, ¿vale? En la investigadora en la sombra. Entonces necesitaba una alma que se viera, ¿no? Que fuera sus ojos y sus oídos, porque ella, mientras está encerrada en el hotel, la otra hace el trabajo de campo, que es Thelma Barnes. Y Thelma Barnes es un personaje, me atrevería a decir que en las antípodas de la Agatha real, ¿no? Es una mujer excéntrica, sin filtro ninguno, sin sentido del ridículo, que empieza cayendo muy mal, pero que luego enseguida cae bien porque tiene una manera de ser muy natural y muy cercana, ¿no? Y no hace más spoilers. Entonces me parecía que el tándem entre las dos era súper complementario, ¿no? Y dos mujeres. Feminista todo. Bueno, vamos con Violeida. Quiere decir que aunque aquí el compañero lleve 30 años en la policía, criminólogo y tal, la que más me da miedo es Violeida. ¿Por qué? Porque es médico. Ella conoce muy bien todos los entresijos de cómo acabar con la vida de alguien de una forma, casi digna, decente, así que no se note, Pero bueno, eso también le pasa a nuestra comisaria, porque ella también entiende de todo esto, y yo cuando vengo a Lloret intento al menos no comer en la misma mesa que ella, por si acaso. Violeida, háblanos de la novela que presentas aquí, ¿en qué se diferencia de Insomnes? ¿Qué crees que ha aportado nuevo? Y bueno, sin sentir de qué vamos a encontrar en esta nueva novela tuya, en esta cuarta novela. Gracias. No me cargo a nadie en la consulta, no. La idea es todo lo contrario, aunque a veces, bueno, cuesta, pero la idea es lo contrario. Habitaciones consecutivas es, como bien has dicho, mi cuarta novela. Viene después de 3 años
sin escribir y sin publicar. Viene después de Insomnes, una novela que funcionó muy bien y que a la gente le entusiasmó muchísimo. Y después de una etapa de mi vida en la que han pasado muchísimas cosas. Y Insomnes comenzó como un cuento de 8 o 10 páginas, que lo escribí inicialmente para enviarlo a un concurso de cuentos, y ponían como, ahora ya no me recuerdo ni cuál era, pero ponían como requisito que aparecieran camas. Al menos habían de aparecer 2 camas en el cuento. Y yo puse 3. Y bueno, puestos a dormir, pues 3, ¿no? Y puse 3 camas y en cada una de ellas, pues evidentemente un personaje, 3 mujeres. Se lo di cuando ya creía que estaba, sin mucho entusiasmo, como te digo, llevaba casi 3 años sin escribir. Y sin mucho entusiasmo se lo di a leer a un escritor y muy buen lector, amigo, y muy buen amigo, y me dijo, no está mal, me describió una de las escenas que ocurre en la cama del medio, y que yo creo que es una de las escenas más duras de habitaciones consecutivas, y me dijo, y repito textualmente, y bueno, es igual hacer spoiler, después pasa algo, ella que no se entiende y ella se escapa. Y yo, que estaba un poquillo aquello que no las tenía todas con la historia, dijo, hombre, si él no lo ha entendido, debe ser porque no está bien explicado. Y ese fue el pistoletazo de salida después de 3 años para ponerme a escribir. Y bueno, esas 8 páginas se convirtieron en estas 215, 20, no recuerdo exactamente, que tiene habitaciones consecutivas. Y es una historia que todos los que la han leído hasta ahora dicen que es muy dura. Yo no tenía esta percepción, no tenía la idea de que fuera tan dura. Puede porque la escribí en una época en que para mí la vida era más dura. Y entonces no tenía esta percepción de que la gente la percibiera como tan dura, ¿no? Y va de tres mujeres que son secuestradas y que las mantienen secuestradas en 3 habitaciones consecutivas. La historia cuenta cómo han llegado hasta allí, bueno, ellas cuentan cómo han llegado hasta allí. Y el reto, que habitualmente intento poner algún reto en cada una de mis novelas, el reto esta vez era poder contar una historia dura, como dicen los lectores que la han leído hasta ahora, negra, thriller psicológico que a mí me gusta, sin que se levanten de la cama. Y entonces lo que se me ocurrió fue contarlo a través de lo que piensan. Entonces la historia va de pensamientos, sí que pasan cosas muy duras, claro, ellas 3 no se ven, todo lo que explican es lo que oyen a través de los tabiques que separan las habitaciones, y claro, para hacerlo fácil, la del medio es policía. Entonces, claro, una policía interpreta diferente lo que puedo oír a derecha e izquierda. Y yo creo que independientemente de que es una historia dura, hay una parte de la novela en que ellas 3 se comunican, y creo que hay ternura en esa parte independientemente de las situaciones que viven. Eso es habitaciones consecutivas. Muy bien. Violeta, en eso yo creo que compatibilizo contigo, porque precisamente también mis obras, aunque sea novela negra, se trabaja bastante el tema psicológico, ¿no? ¿Qué ocurre cuando unas personas están sometidas a una presión X, ¿no? Y quizá la dureza esa de la que hablas, a veces no viene de la dureza, ¿no? Del sang y fecha, ¿no? De sangre, he perdido una pierna, he hecho no sé qué.
No, es ese estrés psicológico, esa angustia, ¿no? Esa agonía, que es ¿no? Es la parte del alma ahí como más interior, ¿no? Que duele, cuando estás leyendo duele porque dices, si yo estuviera ahí, madre mía, ¿no? De ahí el miedo, no es porque haya sangre o porque se corten cabezas, sino la tensión psicológica. Pero yo, en mi caso particular, yo creo que ahí sí que tiene que ver el hecho de ser médico de familia. Cuando estás en la base, no salvas muy pocas vidas. Salvamos vidas si estamos haciendo urgencias y viene alguien con un paro y tienes la suerte que Dios lo salva. Pero cuando estás en la consulta, convives con el sufrimiento de la gente y con las alegrías también, pero ves el poder que puede llegar a tener lo que pensamos, para bien y para mal. ¿No crees que justamente el hecho, ¿no? de que las mujeres cada vez más, ¿no? nos hayamos incorporado y cada vez haya más publicaciones, que tengo que decir que todavía no es 100% igual de fácil publicar, ni que te lean, que ser un hombre, pero bueno, ahí estamos, luchándolo. Quizá estamos creando un tipo de novela negra más en consonancia con el tema este que hablamos de lo psicológico, ¿no? ¿Crees, consideras o no? Sí, yo recuerdo una de las críticas, fue muy buena crítica, en una revista de crítica literaria de Insomnes, y una de las cosas que decían, que esta parte ya no era tan buena, pero bueno, una de las cosas que decían era que yo mataba como un hombre. Y era la manera que tenía la persona que escribía la crítica de decir que sabía matar. Es verdad que Insomnes no es ni fecha, porque no hay cadáveres, pero va de una persona que mata. A diferencia de violaciones consecutivas en que la gente muere, porque morimos en la vida real, pero en Insomnes hay una persona que mata, ¿no? Y una de las cosas que decían era esto. Y yo recuerdo que a José Luis Muñoz le hizo mucha gracia cuando oyó eso, y después en el Suburbio Negro le decía, tú sí que sabes matar, ¿no? Yo creo que sí, que siempre hay la perspectiva de género está siempre. Y la mirada desde el género está siempre. E incluso la mirada desde el sexo está siempre, es decir, la mujer como mujer, como género, la mujer como ente biológico, ¿no? Y vemos las cosas diferentes y escribimos las cosas diferentes. ¿Tienes muchas reticencias con tus pacientes? Muchos entran en la salud.cat y se cambian de médico de familia, ¿o no? Confían en ti, con ese arte para matar. Hay de todo, hay de todo. Manresa podría parecer muy grande, pero cuando llevas 22 años, como yo viviendo en Manresa y trabajando en Manresa como médico, como profesora universitaria, y con 2 hijos que han crecido en Manresa, pues allá donde vas alguien de alguna manera te conoce. Pero si ya sales en el Reyoset, nuestro diario, entonces ya te conoce todo Dios, ¿no? Y hay de todo, hay de todo. Hay el paciente que se emociona y que dice, ostras, es mi doctora, ¿no? Y la he visto en la tele, la he visto en el diario. Y otros que te ponen comentarios horribles, como yo, que sé, tú escribiendo libros y yo tengo que esperar un mes para que me visite. Pero es verdad, es así, no se puede hacer más. Somos personajes públicos y es lo que hay. Alberto. Ay, Alberto, que yo te preguntaría de todo, mi niño. Yo te preguntaría de todo. Tú no sabes, los escritores de novela negra, que no somos policías ni criminólogos, nada de esto, lo que nos gustan tener amigos como Alberto. Yo tengo por ahí a Luis Estraguer, que lo tengo también en el WhatsApp, y alguna vez, oye Luis, esto podría pasar así. Oye Luis, si pasa esto tal, Alberto, la fastidiado, manda tu WhatsApp. Pero tengo que decir que con todo lo que sabes, ya te digo yo que vas a tener un exitazo cuando publiques. La verdad es que ha sido pura envidia, quiero decir.
me invitaban a festivales de este tipo de novela negra, pero desde el punto de vista profesional. Yo hablaba de, me ha tocado trabajar con psicópatas, auténticos psicópatas, que nos ha costado mucho trabajo, mucho sufrimiento capturarles, y como son tan narcisistas, les encanta luego ser el centro de atención, con lo cual nosotros, los investigadores, aprovechamos para sacar información. Entonces, pero hay que ser muy fino, porque como se dé cuenta que está intentando manipular, el que manipula es él. Entonces es complejo y es muy enriquecedor. Yo efectivamente he sido, o soy, lector cero, lector beta, de varios escritores bastante famosos ahí en el País Vasco. Respecto a la trama judicial y la trama policial, porque claro, vemos cosas en CSI que me da la risa floja, podemos hablar de 1000 cosas, pero que nada tienen que ver ni de lejos con la realidad, pero lo ponen las novelas. Y luego la trama judicial, comentaba con alguna compañera, realmente estoy seguro que nadie, o muy poca gente, sabría decir cuál es la diferencia entre un juzgado de lo penal y una audiencia provincial, qué se juzga en un sitio, qué se juzga en otro, cómo trabajan los jueces. Entonces, todo ese mundo, que es mi mundo, mi despacho físico está en el juzgado, con los jueces, los fiscales, etcétera, pues me ayudaba mucho a asesorar. Entonces sí tengo un montón de libros, agradecimientos, pero dije, vamos a ver. Yo llevo 30 años de investigación, ya os he comentado que de todo tipo de delitos. Creo que algo sé. Y lo que estoy viendo aquí, igual escribo un poco mejor que esto, ¿no? Entonces dije, venga, me voy a lanzar a escribir. Y efectivamente, mi primera novela trata sobre una investigación, no voy a contarla porque hay que contarla. No sé. Entonces, la primera investigación es de una cosa muy similar a la que yo trabajé, unos asesinos, unos psicópatas asesinos en serie. La terminé y yo soy muy pasional y muy intenso en lo que hago, con lo cual empecé inmediatamente a escribir una segunda. Pero la segunda me he puesto en el punto de vista, coincido mucho con vosotras, tengo 2 hijas, me he puesto mucho en el punto de vista de una mujer. Me apetecía que fuese una mujer la protagonista. Y la segunda novela, el protagonismo muy potente lo tienen 2 mujeres. Porque ahora me siento muy a gusto. Será mi lado femenino que está hiper desarrollado o algo de eso, pero me siento muy a gusto en el papel de la mujer. Entonces, bueno, ahora me dais envidia, os he dicho, horrorosa, porque tengo la primera novela escrita, creo que es muy interesante. Lectores empedernidos de novela negra que la han leído les ha gustado muchísimo, y ahora voy a empezar a bucear en la búsqueda de una editorial que le puede interesar y le parezca interesante el trabajo, ¿no? Y ya no voy a parar, o sea que... Amenazas, ¿no? Con seguir yendo por festivales. Pues esta pregunta supongo que también podría haber sido perfectamente para Violeida, ¿no? Porque hay profesiones en que te llegan historias, casos, en que cómo vistes esa piel, ¿no? Para poderlo procesar. Entonces te pregunto, Alberto, para ti, ¿qué casos o qué tipo de crímenes o delitos, para ti, por tu persona y como eres, se te hace más difícil de irte a dormir tranquilamente? ¿Cuáles son? A mí hay sobre todo uno que me repatea y he tenido que investigar, es el tema de la pornografía, pederastia infantil. Es terrorífico porque, bueno, al final investigas a un señor que le han matado, que ha hecho, bueno, pues tienes tu barrera o te pones tu protección. Pero ver a niños en imágenes, incluso tuvimos una investigación de snuff, quiero decir, cosas terroríficas, ¿no? Que sabías que no era fotocall ni era, sino que las barbaridades que veías en las imágenes, en los vídeos grabados, habían pasado de verdad. A mí eso me espeluznó. O sea, yo ni justicia ni puñetas. Hubiese cogido e investigado una pala y, quiero decir, eso es muy duro intentar tomar distancia. Y llegar a casa teniendo 2 hijas, a mí me pasa a veces. Eso puede decir mi mujer. Yo a veces he llegado a casa y directamente he ido a dar los besos a las niñas, porque he visto cosas tan repugnantes y tan horrorosas que eso es muy difícil. Y hay que tener también bastante fuerza de voluntad y herramientas psicológicas para que no te termine afectando. Entonces, ¿cuáles utilizas tú? Bueno, ¿Cómo tú te pones esa piel un poquito más gruesa? Vale, yo busco una válvula de escape. Yo canto, yo soy tenor primero de una coral muy importante de Vitoria, y para mí cantar es una válvula genial. Cantar en grupo, cantar, no dice el refrán que quien canta sus penas espanta, pues cantar en grupo, incluso hay gente de autores que por ahí habréis oído que la vibración de Dios, que el sonido de las vibraciones musicales, que son curativas, a veces dicen, ¿no? Ciertas vibraciones, pues yo creo que algo tiene. Cantar en grupo y compartir los momentos hacen que te evadas de toda esa
horror, todo ese horror que ves día a día. Por ejemplo, sería una válvula de escape muy importante. Y otra que estoy encontrando ahora es escribir. Todas esas sensaciones que yo tengo como investigador, y no solamente las que yo tengo como investigador, sino las que percibo en las víctimas, incluso en los delincuentes que detengo, intento plasmarlas en la obra, porque son muy diferentes perspectivas de una misma moneda, ¿no? Depende desde qué lado la veas, pues no voy a decir que se justifique a un delincuente, pero cuando estudias a un asesino en serie, estudias a un psicópata, esa persona tiene una trayectoria vital y hay que entender su trayectoria vital. No es justificable que haya hecho lo que ha hecho, pero puedes intentar comprender por qué ha llegado hasta ahí, ¿no? Entonces todo eso es muy interesante. Bueno, justamente esta mesa era de cuando, ¿no?, la historia escribe la vida, y te preguntas, bueno, no hace falta abrir un libro de novela negra, solo hace falta poner televisión para darte cuenta, ¿no?, del horror en el que estamos rodeados en todos los sentidos. Pero para ti, Alberto, de los pecados capitales, ¿no?, de eso que las personas humanas podemos trascender y ser malos, para ti, ¿cuál crees que es el peor de todos, el que nos convierte en peor personas? ¿La envidia? La vanidad? ¿Qué crees que tú que has visto mucho crimen? Sí. ¿Qué es? ¿El ego? ¿Qué es? Es difícil, o sea, no podemos decir como la película Los 7 pecados capitales y Seven, ¿no? O sea, la película y tal. No podemos definir un punto exacto. Digamos que al final confluyen en un mismo individuo muchas cosas. Ya os digo que yo he trabajado con muchos psicópatas que se convierten a veces en asesinos en serie, y para ellos, pues, ellos no tienen empatía, son narcisistas, son mentirosos patológicos, son bastante inteligentes en general, pero al final se reduce en lo más antiguo del mundo, que es poder, dinero, sexo también, ¿no? Porque también es importante, pero sobre todo es el poder, y el poder sobre otras personas. No solamente poder decir, wow, tengo mucho dinero y puedo hacer lo que quiera, es poder tener a otras personas bajo tus pies, poder manipular, ser el dueño y señor de la vida de otras personas. Eso te hace sentirte Dios, ¿no? Y quizás sea lo más terrorífico que he encontrado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. De hecho, yo una época que me dediqué a la política, y cuando salí me dijeron, ¿pero qué es lo que menos te ha gustado? Y justamente es eso. Me di cuenta que las personas, no es ni siquiera el dinero lo que tú puedes ganar en un cargo político, es el poder. Por poder eres capaz de cualquier cosa, de vender al que tienes a tu lado, de dar un codazo, de engañar, de lo que sea. El poder, para mí, sí que es el pecado capital, ¿eh? Luego va todo lo demás, el dinero, el sexo, la vanidad, pero el decir, yo llego y soy fulanito, fulanita de tal, cómo me crezco. Y eso lo quieres mantener a toda costa, Lo veo clarísimo, y además es muy interesante argumentalmente para hacer cualquier cosa, ¿no? Una persona poderosa, ¿cómo ha llegado a ser poderosa? ¿O qué herramientas sigue utilizando para seguir siendo poderosa, ¿no? Porque tampoco se puede ser igual poderoso toda la vida. Entonces tienes que seguir haciendo determinadas cosas para poder mantener ese estatus de dominación y de humillación, sobre todo en muchos casos de mujeres, porque eso es así, ¿eh? De mujeres. Ahora, creyendo en la presunción de inocencia, ¿vale?, y como es un caso que estos días no se está hablando, que es el caso de Mango, justamente se dice que uno del tema por el que fue no es más el tema del dinero y tal, sino fue porque el padre dijo, tú no sirves para esto, como que él se sintió humillado, le quitó el poder que él pensaba que como hijo podía tener. Y fíjate, o sea, un padre a un hijo. Bueno, pero es que no, si hacemos un estudio de la psicopatía, ¿no? Hay una figura que es relevante, que es Robert Hare. Robert Hare es un sociólogo de Estados Unidos que hizo una escala de 21 puntos en los cuales se hacía una valoración y se iban sumando puntos. Todos tenemos algún punto psicópatas. O sea, ¿de acuerdo? Yo suelo decir, si en esta sala estamos 50 o 60 personas, ¿Cuántos hay? Bueno, decimos que los estudios nos hablan aproximadamente de que hay un psicópata por cada 100 personas, entre 1 y 4. Claro, ya tendríamos que empezar a hablar si es un psicópata integrado, que son los peores, porque si es un psicópata muy básico, muy rudimentario, es más fácil detectarlo. Pero psicópatas integrados es muy complicado, solo decir que tranquilos, porque si en esta sala hay un psicópata, soy yo. Entonces quiere decir que todo ese mundo es muy interesante.
referido a lo que me decías, yo soy perfilador criminal, yo hago perfiles, elaboro perfiles criminales. No vale con lo que vemos en la tele, había que sentarse tranquilamente con una persona, que es posiblemente lo que han hecho los Mossos, han estado horas con él, han buscado esas incorrecciones, esas cuestiones que no encajan, y a veces cuando estás entrevistando, estás interrogando a una persona, lo ideal es buscar que se derrumbe, buscar el error, buscar... Claro, con lo cual, al final es muy posible, no tengo efectivamente información directa de este caso, pero tiene visos de que puede ser un poco por ahí. No hay nada más duro para un hijo que tener previsión de que en el futuro va a ser el máximo cargo y que le digan no, tú no. Entonces eso puede hacer cambiar totalmente la mente. Entonces pudiera ir por ahí, pero hay que analizar mucho más. Una preguntita, los chicos del fútbol americano, ¿sabemos algo? No. Bueno, pues seguimos por aquí. Antes de que pases a Violeida el micrófono, que os quería hacer una pregunta. Bueno, pues si la han llegado o no, pues le damos paso. Una pregunta. Ya sabemos que no se ha publicado tu libro, pero ¿no te da un poquito de miedo de que precisamente por ser tan profesional, cuando leamos tu libro, no suene demasiado a informe, a muy profesional? ¿No te ha dado un poco miedo que puedas ahí poner, ¿no?, el codo sobre lo creativo? Claro, he tenido mucho cuidado precisamente de que no sea un informe policial, de que yo me coja el informe a los 17, 15, 18 de diciembre, nos desplazamos al lugar. No, hay que evitar eso totalmente, porque eso aburre a la gente, eso aburre. Pero sí que es cierto que yo me considero un autor realista, en el sentido de que lo que ocurre en el libro es perfectamente posible. ¿Y por qué es perfectamente posible? Porque yo lo he investigado y ha sucedido. Entonces sí que me gusta ser un poco educativo, en el sentido de ha pasado esto funciona así. ¿Por qué funciona así? Por ejemplo, hemos oído hablar de miles de motes o alias. La policía tiene alias. Yo no trabajo con mi nombre y apellidos, cada uno tenemos nuestro mote y alias. ¿Pero por qué se hace eso? ¿Por qué es así? Yo lo explico en mi libro, que tendréis que comprarlo para entenderlo. Ya nos avisarás. ¿Me pasas el micrófono, Violeida? Bueno, está claro que los que hemos venido al festival, además este fin de semana, yo creo que es el primer fin de semana ahí que ya pinta veranito, vacaciones. Hemos venido para llevarnos un libro para estas vacaciones, llevarnos a la playa, a la montaña, ¿no? Violeida, ¿por qué tú consideras que tu libro es uno de esos que tienen que ir en la bolsa para la playa o para el resto? ¿Por qué dirías tú que tu última obra es totalmente recomendable? Va, aprovecha. Hombre, veranito y playa, mejor otra cosa, ¿eh? No sé. Bueno, depende de quién tengas al lado, porque a lo mejor tu libro es muy inspirador, ¿eh? Bueno, ahí yo ya soy inocente. Que tú dales el WhatsApp también. No, a ver, si tuviera que recomendar a habitaciones, bueno, para recomendar habitaciones consecutivas, primero, digo cosas que me han dicho, inputs que he recibido de los lectores desde San Jordi para acá, porque salió justo 2 días antes de San Jordi, estuvimos a tiempo de presentarlo para San Jordi. Y lo primero, es un libro que según dicen te hace avanzar, y para mí, yo detesto cuando la gente me dice es fácil de leer. Esto, bueno, no sé, cuando lees, no. Pero es un libro que te hace avanzar, que te invita a avanzar. Según dicen que tengo una amiga que lo está leyendo, que es el primer libro que se lee en su vida, y lo compró porque es mi amiga, y cometió la maravilla, creo, de empezarlo a leer, que yo no lo creía. Y en las 50 me dijo, paro, porque tengo que volver atrás, porque van pasando cosas que yo quiero que pasen rápido, y leo rápido, y entonces para no alargar el sufrimiento, ¿no? Yo creo que es eso, es un libro que invita a leer, es un libro que como bien decías no es sanifecha, te lo puedes llevar a la playa tranquilamente, con un mojito pega que con 2 también.
Yo creo que es un libro que hace pensar y que va de personas, va de lo que pensamos, va del temor, va del poder. Tú decías una cosa que yo encuentro que es muy interesante, y es que el poder al final, o el querer mantener el poder, es una de las cosas que pervierte al ser humano. Yo, independientemente de que atiendo a pacientes de todas las edades, soy especialista en pacientes de alta complejidad clínica, y habitualmente la alta complejidad clínica en atención primaria suelen ser pacientes ancianos. Es decir, que tengo muchísima población, la mayor parte de mi población es población anciana. Y en Manresa. Es decir, que veo al super médico, super ex profesorazo de la super mega universidad, que ahora es un AVI con deterioro cognitivo, que lleva pañales y que todavía levanta el dedo pero no sabe qué decir. Y ves que lo que más mal llevan es haber perdido la posición que tenían. O ves a la señora, ama de casa de toda la vida, maestresa de familia, acostumbrada a llevar a su familia, que ella era quien hacía la comida y que todos venían a casa, y que ahora el centro de la familia se ha desplazado a otras familias que derivan de ella, y ella está allá en la residencia esperando a que la vengan a ver. Y esto le hace la vida imposible a las cuidadoras, y es perder ese poder. El poder para cada persona tiene algo que lo representa, y para los personajes de habitaciones consecutivas el poder es la tranquilidad de sus vidas, y la historia hace que pierdan la tranquilidad de sus vidas. Muy bien, pues si le quieres pasar el micrófono fuera, Laura. Bueno, Laura, ¿por qué crees tú que Thelma Barnes se puede ir en esa bolsa de vacaciones y que mató a Agatha Christie podía ser uno de los libros de nuestro verano? Pues podría ser. No es un libro tan amable como los que escribió Agatha Christie, hay que avisar. Hay violencia, también con daiquiri hay que tomarlo, pero aparte que la protagonista es Agatha Christie, de alguna manera he querido humanizarla, ¿vale? A la mujer que hay detrás del mito, porque queramos o no la mitificamos. Es para muchos, creo yo, como fue para mí, pues en la adolescencia, lectura iniciática a la novela negra, ¿no? Pero la mía es muy negra y muy social. Entonces, está ambientada en el año 26, 1926, que es en los 11 días de la desaparición. El personaje de Thelma Barnes es entrañable porque es una cincuentona, la primera comisaria de Scotland Yard. Ahí me pillé la licencia porque no habían en el año 26 todavía comisarias. Ya os dije que es excéntrica, no tiene filtros, protagoniza situaciones cómicas que a Agatha le ponen de los nervios, pero sin ser spoiler acaban siendo muy amigas y muy cómplices. Y luego está mi segundo personaje, que no es Agatha, sino que es el malo de la película, que es discutiblemente el malo, porque es el asesino en serie, pero hay unas circunstancias, digamos, que no pueden disculpar lo que hace, pero que sí que lo pueden comprender, ¿vale? Porque ha tenido una vida que tela. Ahí sí que no os le hago ningún spoiler. Ha estado en la Guerra Mundial, es uno que ha vuelto, el asesino del carbón, vuelve con un shock postraumático brutal. Además ha perdido su trabajo en la mina por la huelga, su familia lo abandona, lo echan de casa, bueno, en fin, un perfil que puedes llegar a entender por qué mata, ¿no? Por qué se venga, porque la historia al final es una sucesión de venganzas. Y bueno, y porque tiene una carga social la novela en cuanto que refleja el up and down típico inglés, ¿no? La miseria de las minas, en Londres también más pobre, con los balnearios estos que vemos realmente, y las mansiones de las series que recrean los libros de Agatha Christie, ¿no? Entonces yo creo que es interesante porque en el mundo que tú decías también, que estamos en plenas guerras, que todo es un desastre, que parece que todo se vaya a acabar en algún momento,
pues te hace recordar que esto no es un fenómeno nuevo, ¿no? Sino que viene de muy lejos y que la humanidad no dejamos de repetir nuestros mismos errores, ¿no? Como me gusta la obra y crítica social, ¿no? Que sí, novela negra. Hay mucha, para mí novela negra sin crítica social no es novela negra, es policíaca, es otra cosa. Pero... Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo, compañeros? ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta y luego paso al público? Venga. Yo sé que no sois actor y actrices, sois solo escritores, pero os voy a pedir un ejercicio. Si ahora tuvierais la voz de uno de vuestros protagonistas y tuvierais que advertir al público sobre cómo reaccionar o cómo protegerse del mal, ¿con qué voz lo haríais, no? Pensar en uno de vuestros personajes. ¿A quién se atreve a...? O sea, ahora no estáis hablando vosotros como autores, sino... Exacto. Porque vosotros sois los que le habéis dado vida a esos personajes. Vosotros nos pasa, por lo menos a mí me pasa, cuando acabo la novela, yo voy a comprar, yo voy caminando y parece que me van persiguiendo. Y digo, pero vete ya, ¿no? Porque son tantos meses, a veces años, en los que le estás dando vida, que tú te los imaginas en tu mente, que te cuesta romper esa relación. No hay un momento en que incluso veis que decías, mira, si ya como esa persona, ¿no? Si tuvierais que hablar, no como escritor, sino esto, sobre la maldad, ¿qué diríais o qué habéis aprendido de vuestro personaje principal? Bueno, voy a lanzarme. Sí, es verdad que te persiguen. ¿A que sí? Sí, a mí no, he de decir que no me persiguió Ágata, aunque la tengo súper presente, y evidentemente le tengo un cariño especial porque gracias a ella me lancé a la novela, pero mis personajes son el asesino del carbón y la comisaria Thelma Bars, ¿no? Entonces, como el asesino del carbón es el malo, si tuviera que hablar por qué la maldad, cogería el personaje de Thelma y quizás haría, basándome en la carga social, ¿no? Intentar entender, que no disculpar, insisto, a Jack Blackstone, ¿no? Que es el asesino del carbón. Entonces, intentar meterse en su piel, en sus circunstancias mínimamente, para darle no una disculpa, sino un entendimiento, una comprensión que seguramente necesitaría, ¿no? Porque yo pienso que, así como tú hablabas de psicópatas, que eso ya es otro tema para mí, mi personaje no es un psicópata, para nada. Es un tío que lo ha pasado tan extremadamente mal que no podemos imaginar su vida, que al final acaba dándole sentido a lo que le queda, vengándose de una serie de personas que lo han maltratado mucho, porque eran personas que además tenían poder, ¿vale? Era el dueño de la mina, un millonario que explotaba incesantemente a los trabajadores, el oficial que en la Primera Guerra Mundial, en la batalla del Somme, que fue tremenda, mandó a todo un pelotón a la muerte inconscientemente porque era un inútil, la casera que lo echó de casa desalmadamente, ¿no? O sea, el amigo que lo traicionó y se pasó al lado oscuro con el capital, o sea, una serie de personajes que realmente lo han puteado, con perdón de la expresión, y un poco de por lo menos conocer a Jack Blackstone de verdad, ¿no? Está claro que no es lo mismo nacer en Pedralbes que en la mina, ¿no? Si la sociedad Para ha nada, girado, para quizá nada. Potencialmente, ¿no? El futuro sea otro. Venga, ¿quién se atreve por ahí? Mira, yo es mucho más simple. Habitaciones Consecutivas tiene un personaje que se llama Isabel Matas, y es la primera vez que en una de mis novelas hay un personaje que es una persona, es una amiga, que se ofreció porque le dije, quiero escribir un personaje que se parezca a ti. Y me dijo, pues ponle mi nombre. Le dije, ¿en serio? Sí. Se llama Isabel Matas, mi amiga se llama Isabel Matas. Es una tía de estas que cuando la tienes de amiga y estás jodida, la quieres tener a tu lado. Pero de enemiga mejor no tenerla, ¿no? Y es un amor de persona, pero es la persona más mal hablada que yo conozco, pero más mal hablada. Y el personaje Isabel Mata
habla como ella, pero incluso utiliza expresiones como ella. Y hay un gesto y 2 o 3 frases que ella lo hace encajar. Ella es fisioterapeuta, ¿vale? Y claro, tiene gente con problemas y para ayudar a los pacientes utiliza muchas estrategias, ¿no? Y hay un momento en que la otra Isabel, una de los personajes de la policía, está haciendo la rehabilitación y bueno, está con sus neuras porque acaba de salir después del secuestro, toda esta historia, y ella, Isabel Matas, es su fisioterapeuta. Y la policía se pone un poco en plan tonto, en plan poder. Pero en definitiva necesitaba un fisioterapeuta porque no podía caminar, no podía apoyar un pie. Y ella quiere hacer que camine. Y Isabel Matas repite un gesto que es llevarse la mano, el dedo índice a la frente y decirle a sus pacientes y a las personas que conocen: todo está aquí. Pero les pega, ¿eh? Todo está aquí. Así que levántate y échale cojones a la vida. Qué buena, yo quiero conocer a Isabel Matas, ¿eh? El próximo festival te la traes. Bueno, Alberto, ¿qué me dices? Pues yo puedo hablar. La protagonista de mi segundo libro se llama Patricia, es una jueza. Entonces está acostumbrada a ver la miseria humana, a ver los pobres incautos a los que les engañan, a los que les extorsionan, a los que les estafan. Pero ¿qué ocurre cuando tú que eres tan listo te pasa a ti? Se te cambia enteramente tu mundo. A mí eso nunca me pasaría. Pero es que pasa en la realidad. Quiero decir, creo que todos y todas estamos acostumbrados a víctima de violencia de género, una pobre chavalita que estaba ahí, o una señora, pero también la violencia terrible, yo os digo porque tengo conocimiento de primera mano. Hay una violencia de género brutal, pero desde jueces, médicos de alto nivel. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos creemos inmunes, creemos que las cosas malas les pasan a otra gente. Y a mí no, porque soy una buena persona. Pero es que a mí también me pasan cosas malas. Entonces es un poco esa reflexión de que al final un estafador, un delincuente, alguien que nos quiere hacer daño, va a buscar a la persona débil, sea porque tiene cierta vulnerabilidad o lo contrario. Quiero decir, podemos ser débiles porque me creo tan encima del bien y el mal que ahí está mi punto débil, o porque realmente soy vulnerable, he pasado por un mal momento, me ha dejado mi pareja, me ha maltratado. Cuando alguien me da el mínimo de cariño, me lanza a sus brazos, pero puede ser más terrible que el que he dejado. Entonces esta complejidad, ¿no?, del ser humano. Qué bueno. Pues lo dejo en manos del público, porque a ver, ya veis esta primera mesa. ¿Ves? Aquí... Sí, sí, por eso. Yo tengo preguntas. Me voy a aprovechar de eso. Es una pregunta, pero en realidad voy a hacer 3, porque la voy a adaptar a cada uno de ustedes. Es sobre los escritores, aparte de las historias que cuentan, que contamos, tiene una parte también de artesanía, ¿no?, del oficio de escritor, ¿no? Entonces, de aplicar esa artesanía, le quería preguntar a cada uno, primero, tú tienes mucha experiencia, pero ¿te has preocupado por esa otra parte, por la parte del oficio de escribir, de cómo dominar el lenguaje y aplicarlo? Ese es uno. A ti, has dicho que tu historia ha partido de un cuento y ha crecido. Es una forma de escribir tipo árbol que no es muy común. Generalmente uno tiene una historia completa y ve cómo la escribe, pero no... ¿Todas tus novelas las escribes de la misma forma o fue distinta? Y a ti también, la parte de aplicar este oficio de escribir a una parte muy acotada de una realidad, has tenido que adaptar toda tu historia, que no sé si la tenías antes de Agatha Christie o fue creciendo desde el personaje de Agatha Christie a esos 11 días que, bueno, yo creo que ahí hubo un trabajo de pulir, de orfebrería escritora muy grande, ¿no? Bueno, adelante. Bueno,
porque tengo nervios. No es mi forma de escribir. De hecho, me cuesta mucho resumir, me cuesta mucho escribir cosas cortas, y para publicar los relatos de Soy inmigrante que fue el producto de 5 o 6 meses de taller de escritura, de relatos específicos. Es decir, tuve que estudiar y aprender cómo hacer los relatos. Lo que pasa es que Habitaciones consecutivas, lo decía antes, llegó en un momento en que yo llevaba 2 años y medio sin escribir, solo para los pacientes, solo para los alumnos en la universidad, pero sin escribir absolutamente nada. Y comenzaba a encontrarme bien y no tenía nada grande que escribir. Yo sé, bueno, no me lo habían preguntado hasta hoy, pero yo creo que yo estaba pequeña y escribí una cosa pequeña. Y por suerte, a mi alrededor me ayudó a que yo creciera, y esa cosa creció. Y esa habitación consecutiva. Pero no suelo escribir así. Bueno, la pregunta. Yo estoy acostumbrado a hacer informes, tengo que declarar delante de jueces, argumentar muy bien por qué pienso que este señor, o qué pruebas tengo para que este señor es culpable de lo que ha hecho, lo tengo que mostrar porque tiene que dar meridianamente claro, sin ningún tipo de duda, que es el que lo ha hecho, ¿no? Porque nuestra legislación dice que al final, en caso de que haya la menor duda, siempre es a favor del reo. Hay que pensar que tenemos la equivocación. Entonces, claro, cuando me puse a escribir, he de confesaros, esto no lo he dicho hasta ahora, he de confesaros que lo primero que empecé a escribir fue un ensayo sobre ciertas cuestiones de investigación de delitos y tal. Pero ya sabéis que un ensayo es súper tedioso, tienes que justificar cada paso que das, cada cuestión, cada afirmación. Me resultó muy pesado, porque me parecía un informe de criminología de los que yo hago. Digo, esto yo no quiero esto. Al hacer informe ya voy a la universidad y doy clases y lo que sea. No, yo quiero algo. Entonces, tuve que hacer una tarea de reseteo, como había leído a muchos autores, hice esa recuperación de datos y dije, ¿qué le funcionaba a este escritor bien? ¿Qué es lo bonito que a mí personalmente me gustaba de ese escritor? Pues igual yo no soy un escritor que me voy a tirar 16 páginas escribiendo cómo una gota cae, se estampa contra el suelo. Quiero decir, me gusta ser más sencillo, conciso, breve, conciso, claro, pero que sea, digamos, accesible al público. Cuando doy una conferencia sobre criminología, es muy importante saber quién tienes delante. Si son todos técnicos, pues puedes hablar de determinados parámetros, el DSM-5 y una serie de cuestiones técnicas. Pero cuando la gente que tienes delante es gente de todo tipo y condición, tienes que utilizar un lenguaje asequible, fácil, pero directo. Entonces, me hice esa recomposición mental e intenté aunar mis conocimientos técnicos con un lenguaje sencillo y asequible. Yo creo que lo he conseguido. Entonces, aparte de que luego, claro, tienes que revisar 1000 veces, supongo que os pasará la novela, decir, uy, te he repetido 2 veces voy, aquí he dicho, tienes que empezar a hacer... Yo soy muy, por ejemplo, ahí en el País Vasco utilizamos mucho el laísmo, lo utilizamos terriblemente. Yo me puse a ver las y digo, había tenido 1000 millones de las, entonces tuve que empezar a corregir, que si eso hasta ahora no me había preocupado nunca de hacerlo, y eso implica darle una vuelta y autoformarte en ese caso, ¿no? Con lo que ya conocía y con lo que he leído y aprendido. Bueno, mi caso es distinto. Yo llevo toda la vida de periodista y me he especializado en divulgar historia, ¿no? Entonces, claro, cuando tengo varios ensayos, libros de no ficción, vaya, no son ensayos, hay un poco de todo, biografías, ensayos. Y claro, en el Salto de la Novela había hecho cuentos y demás, pero claro, me daba mucho respeto porque además, como quería ambientar en el año 1926, con lo cual era histórica y eso me tranquilizaba medianamente, porque no sabía cómo me defendería en la parte de ficción. Luego me fue bastante más fácil, hay que decirlo, de lo que yo creía. Pero entonces, claro, descubrí el episodio de Ágata, de la desaparición, entonces quise novelarlo enseguida. Para eso me leí biografías, la biografía de Ágata, alguna autobiografía, y me empapé de su vida.
Y después, como quería carga social, el problema era, vale, ¿de dónde saco yo carga social? Vale, año 1926, Inglaterra. Entonces empecé a leer libros de historia de Inglaterra en la época, hasta que descubrí la gran huelga minera del año 26, que paralizó el país 9 días. Entonces, a partir de ahí ya tuve claro de dónde saldría mi personaje del lado oscuro de la mina, que además me parecía una metáfora fantástica de la mina a los balnearios, ¿no? Del blanco al negro. Y entonces, a partir de ahí, me documenté todo lo que había sido la mina y todo lo que había sido la búsqueda real de Ágata durante esos días. Y a partir de ahí tejí las dos víctimas. Entonces, sí que tiene una base real y verosímil muy importante, porque me costó muchísimo el trabajo de documentación. Estaba acostumbrada, pero claro, también era un país que no es el mío, una época que no es la mía, y ahí era un reto bastante potente, pero me empeñé en hacerlo y por eso me documenté muchísimo. Y la novela, puedo deciros que está súper documentada. Lo que tarda un tren de ir aquí allí en la época, lo que tal, o sea, todo está muy trazado. Hola, buenas tardes para Radio Mai Zaragoza. Vamos a ver, tengo un par de preguntas, una un poco más generalista y otra un poco más personal. En primer lugar, enhorabuena, me veo obligado a comprar los 3 libros, que lo sepáis. Por una parte, ¿qué es lo que lleva? Yo entiendo, por ejemplo, su caso, dada su profesión y tal, que tenga esa pulsión a lo mejor a escribir y a escribir sobre un tema que conoce muy bien, pero a una periodista y una doctora, ¿qué es lo que le mueve a escribir novela negra? Además, sin mujeres. Pues yo hacía muchos años que los amigos me decían, pero déjate de ensayo, déjate de bibliografía, haz novela, que es lo que viene, ¿vale? Y yo decía, no, es que la novela me da mucho respeto, soy una gran lectora de novela de toda la vida, novela negra incluida, pero me da mucho respeto. Y aparte tenía el pensamiento extraño quizás que para escribir novela habías de tener cierta edad, ¿no? Lo cual, ahora que soy ya mayor, me parece una tontería, pero lo he pensado mucho tiempo. Sí, no sé, pero cuando vi lo de Ágata pensé, sí, me salto y me lanzo. En realidad es escribir, llevo toda la vida escribiendo. Es escribir y es un concepto totalmente diferente, pero ya te digo que lo histórico allí me dio un capotazo importante. Y evidentemente tuve que cambiar totalmente el estilo de escritura, pero estoy muy contenta de haberlo hecho y creo que el resultado está teniendo bastante aceptabilidad, con lo cual contenta. Pues en mi caso fue casualidad. Antes de escribir, yo publiqué Añoranza, mi primera novela, en el 2019, y antes de publicar Añoranza, en comparación con otros géneros, había leído relativamente pocas novelas negras. Me gusta la novela de costumbres y intentaba escribir una novela de costumbres. Y uno de los personajes, por casualidad, era un policía y me encantó el personaje. Me encantó el personaje, me gustaba cómo funcionaba, cómo se relacionaba con los demás, y como era policía, pues seguí ese ritmo. Y eso fue Añoranza, fue casualidad. Yo creo que Flagelos es el resultado de los errores de Añoranza. Yo, una vez que acabé Añoranza y que empecé a leer crítica y a estudiar más cosas y a leer más novelas policíacas, pensé que aunque para mí escribir es un hobby, mi idea no es ni mucho menos ser escritora profesional, porque yo no podría estar sin atender pacientes hasta la evolución, pero sí hacerlo. Yo creo que el género se lo merece, con dignidad, con respeto, bien hecho, con seriedad, ¿no? Y Flagelos, yo creo que es de mis novelas, puede que la más densa, es la más extensa, pero es la más correcta desde el punto de vista literario.
Es decir, la segunda fue por querer mejorar la novela negra, que fue la primera, y la tercera ya fue puro vicio. Muchas gracias, Beleida. Os quería comentar que ha llegado Luis Jones y Iván Sánchez porque han tenido, como os decía hace un momento, bueno, ha habido un accidente, se ve que bastante complicado, pero ellos ya están aquí. Entonces, vamos a acercarles esa sillita que la teníamos también para ellos, y Luis Jones y Iván, que no se nos vuelvan ahora. Adelante, por favor. Madre mía, vaya viaje, ¿no? Ha sido tremendo, no pasa nada. Estos son causas de fuerza mayor, ya estáis aquí y digo... Y por lo menos que pueda, aunque sea, participar, aunque sea, extenderemos un poquito más esta mesa. Sé que la siguiente mesa la teníamos a las 6:30, pero las criaturas pobres vienen sofocados. Yo creo que habéis aparcado, me habéis puesto en el parking del casino porque ya no sabéis ni qué hacer con el coche y ya nos habéis molestado. Bueno, un aplauso para ellos que por fin han llegado. Vamos a darle sus minutos. Bueno, llegáis, que ¿tenéis aliento para hablar o qué? Sí. ¿Nerviosos perdidos? Sí. Ya sé quién va a empezar, ¿no? No Luis, Luis no. Iván Sánchez. ¿Nos explicas un poquito de qué va tu novela? Porque esto va así, entras y ya venga, vamos a hablar, que de hecho es tu primera novela, tu ópera prima, ¿no? Sí, es la primera novela que escribo y se llama Falso Arranque. Y bueno, es un noir deportivo, un thriller deportivo que cuenta con segundas oportunidades, redención y un alma a pie de calle, porque la novela trata en Barcelona, ¿vale? Un exjugador de fútbol americano que truncó su carrera por una lesión y bueno, por cauces que le lleva la vida, vuelve al redil. Bueno, es que no lo hemos dicho, porque como han tenido esta entrada así, pero ellos dos, hay algo que los une, aparte de la amistad, que es el fútbol americano. De hecho, creo, Luis, tú le has escrito el prólogo, ¿no? Sí, a tu amigo. Vale. Sí, yo escribí el prólogo. La verdad que la novela de él, que habla de un jugador de fútbol americano que sufre una lesión y todo esto, a mí me pasó esto, ¿no? Yo jugué a fútbol americano, sufrí una lesión y esa lesión me impidió irme a Estados Unidos a seguir la carrera. Digamos, los boxers de Barcelona, ¿no? Los boxers de Barcelona, y cuando me ficharon para la Liga Europea, que me tenía que ir un mes de staff a Estados Unidos, sufrí una lesión y me lesioné. No tiene nada que ver, o sea, su historia no soy yo, ese jugador. Casualidades de que pues aquí el amigo Iván nos sigue en el podcast que tenemos con la cadena SER, y luego pues estamos en Mediaset, en televisión, pues narrando los partidos, y él nos sigue y bueno, pues me pidió si le podía hacer el prólogo de la novela, y por eso pues lo acompaño aquí en ese aspecto, o sea que el protagonista es él. Bueno, pero Luis Jones también nos da alguna lección de resiliencia, ¿no? Porque habiendo estado ahí en primera línea, ¿cómo le fuiste capaz de darle la vuelta a tu vida y luego dedicarte a la comunicación, aunque con esa voz estaba ya escrito que ibas a triunfar, No sé si va con el paquete, pero sí, el deporte te enseña lecciones, ¿no? Yo creo que la que me enseñó a mí, pues bueno, no seguí jugando aquí, ya no al nivel que podía haber llegado igual, pero toda esa parte que te da, ¿no? el valor que te da para mí el tema del deporte, ha sido clave en mi vida. O sea, mi faceta profesional la estoy pudiendo aplicar también, y creo que eso es algo muy importante. Si tenéis pues familia, hijos, tal, yo siempre recomiendo que estén y se puedan acoger a un mundo dentro de lo que son los valores del deporte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues hemos seguido una buena amistad con Iván, fruto de esa, que bueno, de hecho fue tu mujer la que tuvo las narices primero de pedirme un vídeo para su cumpleaños, así empezó todo, un vídeo para su cumpleaños, y yo encantado, se lo envié, y luego pues él lo cruzó con el prólogo y aquí estamos, ¿no? Pero algo has escrito o coescrito, sí, bueno, ¿no? Nosotros con el podcast de 100 yardas de la cadena SER que tenemos,
Si alguien sigue deporte, igual conoce a Ponseti, un periodista deportivo de toda la vida, es amigo mío desde que somos jóvenes. Ya voy para los 60 años, desde que tenemos 18 o 19 años nos une una amistad y este deporte, y bueno, llevamos pues 11 años trabajando en el paraguas de la cadena SER, en este podcast. Ya hace un par de años que hemos entrado en Mediaset, en 4, en la televisión, pues también para narrar los partidos, y hemos escrito un libro que lo editó Penguin, lo sacó, que son 100 historias, 100 yardas, ¿vale? Son 100 historias sobre aspectos del mundo del fútbol americano y todo eso. Y de la cultura americana. Y de la cultura americana. Entonces está coescrito con los 4 compañeros del podcast. Genial. Pasa el micrófono a Iván con B, que es Iván con B, ¿eh? Sí, exactamente, sí. No lo busquéis con V. Falso arranque, esto huele bastante a gasolina y grasa. ¿No será porque esto está cocido parte en tu historia dentro de un taller mecánico? Sí, exactamente. Yo mi trabajo, a lo que me dedico desde los 16 años, es a trabajar en un taller, reparando coches. Entonces, yo vengo de un barrio obrero de Barcelona, y entonces, como se suele decir, he mamado calle. Sé de qué se trata, la gente que tiene que pelear por ganarse la vida y cómo salir adelante, ¿no? Cuando la vida te golpea. Y creo que lo he plasmado muy bien en esta primera novela, y es lo que quería plasmar, ya como con el fútbol americano como telón de fondo, pero también quería plasmar la gente que tiene que luchar por salir adelante cuando no tiene todo a su favor. Totalmente, Iván, y no es porque os hayamos un poco robado, ¿no?, minutos que tenéis que estar aquí en este escenario, pero en esto tengo que darte la razón. Y sí que está muy bien la formación, la experiencia, todo eso genial, ¿no?, cuando escribes un libro, pero de lo que estoy segura, y no lo he leído, a ver si lo puedo leer, es que el tuyo tiene alma. ¿Por qué? Porque en novela negra, que lo hemos hablado, la crítica social, el barrio, el alma, ¿no?, lo que tú vives, la gente, cómo cada día tiene que luchar pues para comprar, a veces ya incluso comida en este tiempo, ¿no? Estoy segura que en Falso Arranque hay mucho de eso, de barrio, de verdad. Sí, exactamente. O sea, en la novela se plasma muy bien el hecho de que surge la oportunidad. Cuando surge la oportunidad tienes que estar preparado, ¿no? Porque aunque no siempre es factible, se puede seguir adelante. Al fin y al cabo, aunque la novela es un poco dura y es agonizante, una Barcelona decadente, siempre está esa oportunidad para seguir adelante. Y es lo que quería también llegar a plasmar ahí. Eso es muy típico de barrio, ¿no? Desde niño tienes que formarte para ser un hombre de bien, una mujer de bien, porque tu vida tiene que ser mejor que la de tu familia, tienes que ir del barrio, tienes que tener otras oportunidades. ¿Crees que Falso Arranque, ese es el valor añadido, ya que es tu ópera prima? ¿Qué crees que aporta al mundo de la novela negra, que es una de las lecturas que más se lee ahora mismo? Yo creo que es la frescura y sobre todo el mantener los principios. Que todo el que pueda leer esto crea los principios más allá del tener estudios o tener la suerte de poder pues, salir de esa Barcelona, ¿no? Pues el que te ayude en tus propios principios a seguir adelante y te haga tomar decisiones que te puedan ayudar. Valores también, ¿no? Exactamente. Y eso es una pregunta para los dos. Justamente debe ser esto, ¿no? El deporte en familias, ¿no? Con menos posibles económicos. ¿Hasta qué punto vosotros, que eso lo habéis vivido, hasta qué punto puede cambiar el futuro de una persona el deporte? 100%. De hecho, en el libro que tenemos de 100 historias, 100 yardas, sacamos bastantes historias, biografías de jugadores salidos de los barrios más digamos, caóticos de Estados Unidos, donde o sales hacia el deporte o sales en una caja directamente, ¿eh? No hay un punto medio. O sea, en esos barrios o el deporte te ayuda y te da la posibilidad de hacer algo, o sinceramente entre bandas y cosas que hay por ahí no
no tienes otro futuro, ¿no? Entonces eso es muy así, ¿no? Creo que ahí también él lo refleja bastante, ¿no? Con esa parte de cultura americana que tiene Iván dentro, sumado a toda esta parte de suya de experiencia y vivencia, ha hecho ahí un mix muy interesante. De hecho, el libro mi padre se lo leyó en 4 horas, se lo regalé en San Jordi y se lo lee todo. A mi padre le llevo cualquier cosa y se la lee, sinceramente. Tengo suerte, sí, ¿no? En ese aspecto, cualquier cosa que le llevas es muy agradecido, y lo lee, ¿no? Pero le llevé esto y dice, él tiene como muy marcado cuando lee, que es cuando le gusta después de comer su puro y coge, se va fuera a la terracita y se pone a leer, pero siempre por la noche me encuentras, entra y lo que le gusta es ponerse la radio, los deportes, siempre hasta la 1 y pico, Cadena Ser, todos estos. Si por las noches, en madrugada, pues los programas es su historia, pues el día que estuvo con la novela se la llevó a la cama. O sea, me llamó para decirme, en vez de escuchar a José Jacarreño, es un periodista deportivo, estoy con la novela y al día siguiente me dijo, ya le he acabado. O sea que tal cual. Felicidades, Iván, entonces. Muchísimas gracias. El fútbol americano aquí en España, pues claro, no es tan conocido, igual que el fútbol europeo en Estados Unidos no es tan conocido. ¿Qué diríais que aporta, no sé, ¿no? Porque claro, lo vemos desde aquí, ¿no? ¿Vosotros qué habéis encontrado en este deporte que quizá penséis que nosotros aún no hemos descubierto? Pues en este deporte lo que todavía creo que tiene que descubrir mucha gente es el buen hacer, el fair play que hay, a diferencia del fútbol que hay aquí. O sea, en el fútbol americano puedes ver cualquier equipo jugar y no hay esa rivalidad extrema que hay en el fútbol español, o sea, esa mala leche que tiene la gente entre equipos, y allí no, el fútbol americano es otro nivel, o sea, es una fiesta, cada partido es una fiesta, ¿no? Y lo viven de otra manera, completamente diferente. Ahora que ha llegado aquí a España, yo, por ejemplo, en mi caso, con mi mujer, tengo la suerte de vivir, como aquel que dice, una Super Bowl cada viernes que dan un partido, da igual el que juegue, pero lo pasamos increíble viviéndolo, da igual el equipo. Y bueno, pues no sé si el público quiere hacer alguna pregunta, cómo vamos de tiempo para la siguiente mesa. Podemos hacer unas preguntas, sí, tranquilamente, sí. Si os podéis levantar la pregunta. Para Violeida, imagínate por un momento que uno de tus pacientes, porque también entiendo que soy un médico de familia y esa vertiente de psicología. Imagínate por un momento que ese paciente de toda la vida que conoces, viene cada 2 semanas, tal, es un psicólogo. Tú percibes que es un psicólogo. ¿Qué harías? ¿Irías a dárselo a Alberto o intentarías sacar intentar percibir, sacar el porqué, ese poder que hemos hablado, y intentarías, pues eso, intentar el hecho de decir, pues venga, vamos a un punto más que a lo mejor, pues yo también soy una buena criminóloga. No, yo definitivamente no. Creo que si fuera capaz de detectar, que no creo que sea tan fácil, no creo que sea tan fácil detectar un psicópata. Tenemos 15 minutos por pacientes en la atención primaria y siempre nos quejamos de que tenemos poco tiempo, pero yo creo que si yo sé que el que tengo delante es un psicópata, daría las gracias a Dios por tener solo 15 minutos. Pero creo que no. Si fuera capaz de detectarlo, vamos a poner el caso hipotético, que no creo que pueda ser posible, pero si fuera capaz de detectarlo, y estoy obligada a continuar tratándolo, intentaría descubrir alguna manera de poderlo ayudar, pero no de poderlo ayudar como psicópata, porque seguro que no viene a mi consulta por eso, espero, sino como persona, no sé, intentar ayudarlo de la mejor manera. Si viene, no sé, por un dolor de cabeza, porque no puede dormir. Insomnia es de eso, de que la gente no puede dormir.
Es la segunda causa de consulta más frecuente en la primaria. No puedo dormir. Y detrás de este no puedo dormir hay un mundo. Y entonces en este caso, dependiendo del motivo, intentaría encontrar alguna manera de ayudarlo. Pero evitar contacto en exceso y evitar jugar a ser psiquiatras, intentar evitar jugar a ser psiquiatra, porque para eso están los especialistas, e intentar evitar jugar a ser criminólogo o policía o estas cosas. Esto sí lo tengo claro, pero creo que intentaría ayudarlo con el motivo de la consulta. ¿Qué más preguntas? Hola, buenas tardes. Para Laura, no me contestes si no quieres. Pero yo, en novelas, tú recuerdas una Salamanca con respecto a las relaciones y los roles de género del país que describes en la época en que la describes. Y no lo nombras para nada y todavía me sigue sorprendiendo cada vez que te veo que no lo nombres. ¿Estás pensando en escribir una segunda historia sobre esa época? No me contestes si no quieres. No, no te he contestado nunca en esto. Sí, no, tú sabes de qué estoy hablando. Y la mayoría del público no, por eso. Sí, tengo pensado, no ahora mismo, pero en breve, si puedo, hacer otra novela al hilo de esta, de la de Quién ha matado a Agatha Christie. Lo que pasa es que cambiaré el escenario y algún personaje. Hasta aquí puedo ver. Y la segunda pregunta es para Violeta. Hola, Mar Carmen. Dime. Mar Carmen, dime. Has conocido sus nombres a muchos ancianos y has llegado parte anciano dependiente, un director de recursos humanos de la Philips que ahora no sabe ni peinarse. Hazme, si eres capaz, la definición de qué es un anciano. Somos ancianos, señorita. ¿Esto es personal? Esto es personal. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? No, breve Violeta, porque tenemos que dar paso a la siguiente mesa. Muy Me está breve. avisando la organización. Muy breve. Gracias. No, los médicos tenemos que dar una respuesta. El médico de familia tiene que dar una respuesta, aunque se la invente. Entonces, vosotros dos sois ancianos fisiológicamente, sí, porque tenéis una edad en la que las personas se consideran ancianos, socialmente y cognitivamente, no. Bueno, pues alargamos este aplauso a todos los invitados, invitadas, y vamos a hacer la siguiente mesa. Gracias.